Bueno, hoy 22 de abril tenemos novedades en cuanto a una moratoria para el pago de los alquileres de nuestros arrendamientos, de nuestros locales de negocio. Para las pequeñas empresas y para los autónomos es una novedad que también se estaba solicitando. Es cierto que se podía solicitar financiación vía líneas ICO, etcétera, que permitiera pagar ese alquiler, ese gasto que tenemos en las empresas, que es un gasto fijo, pero el gobierno ha decretado una moratoria en el pago de esos arrendamientos. Autónomos y pequeñas empresas que la actividad haya quedado suspendida por el estado de alarma o bien la facturación se ha visto reducida al 75%. Aquí hay que tener muy en cuenta algo que os voy a contar luego a posteriori sobre los arrendadores. La ley, como exactamente igual que la moratoria de las hipotecas para el arrendamiento, la moratoria para el arrendamiento de vivienda, en este caso no es de vivienda sino de nuestro local de negocio, pues establece dos versiones, ¿no? Los grandes tenedores, que nos explica el Real Decreto quiénes son, que tienen más de 10 inmuebles, etcétera, o el pequeño, ¿no? Que al final es un arrendador que tiene un local, dos locales de negocio, un piso y poco más, y que tiene todo esto alquilado. Entonces, como nos centramos sobre todo en los pequeños, porque es a los que, bueno, son a los que más nos dedicamos, los que más sufre todas estas circunstancias, pues vamos, porque afecta a su patrimonio personal, pues vamos a ver las dos versiones de unos y otros, ¿de acuerdo? Con los grandes tenedores, es decir, si tenéis vuestro local alquilado con una empresa que esté dentro de ese bloque, la moratoria va a ser durante el estado de alarma y se puede prorrogar otros 4 meses más, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para todas estas actividades que, como comentamos, no van a regresar a ese estado de futura cuasi normalidad pasado un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta 4 meses más de ese fin del estado de alarma. La renta se aplaza, ¿de acuerdo? Se aplaza sin penalización ni devengo de intereses, ¿de acuerdo? No se puede penalizar a ese arrendatario que va a tardar porque va a tener una moratoria a la hora de aplazar ese aplazamiento de ese pago, ¿de acuerdo? No se puede cobrar intereses. Y fraccionaremos las cuotas en los 2 próximos años, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que estoy contando en finanzas. Estamos ahora con graves problemas financieros, pero tengamos en cuenta que si pedimos financiación, solicitamos la moratoria y todas estas cuestiones, después todos esos pagos los vamos a tener que realizar a lo largo de los 2 próximos años. Perfecto. Si es otro tipo de arrendatario, es decir, otro arrendatario que tiene sus 2 locales, como comentábamos, podrá solicitar el arrendatario, si el arrendatario le pide a la parte arrendadora, al propietario del local, en el plazo de un mes, el aplazamiento temporal. Entonces, las partes pueden disponer de la fianza. Recordemos que cuando firmamos una fianza, esa fianza, que firmamos hace 3 años, 5 años, o bien, cuando sea, cuando firmarais esa fianza, pues se depositó una fianza, se ha podido renovar y corresponde con unas mensualidades del local que ya teníamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, podemos disponer de esa fianza. Claro, disponer de la fianza significa ir a la entidad que gestionan esas fianzas, en el caso habitual las cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, las cámaras de la propiedad. Entonces, no sé cómo gestionarán esto, no sé si podremos ir presencialmente, bueno, esta es una cuestión que no sé cómo se solucionará. Y podemos pedir el pago total o parcial de algunas mensualidades de la renta, de la renta, ¿de acuerdo? ¿Vale? El arrendatario deberá reponer el importe de la fianza, es decir, yo como arrendatario deberé de reponer el importe de esa fianza, se va a consumir el importe de la fianza, el arrendador podrá rescatar esa fianza sin haber finalizado el contrato, por esta situación de estado de alarma, y el arrendatario deberá reponer ese importe en el plazo de 1 año desde la celebración del acuerdo, ¿vale? Para los grandes tenedores tienen 2 años, para los pequeños es en 1 año. Ese arrendatario tiene que reponer,
imaginemos una renta de 500 euros, 2 meses de moratoria, pues esos 1.000 euros que hemos rescatado de la fianza, el arrendatario tendrá que volverlos a ingresar para poder hacer frente a esa situación. ¿Vale? Y algo muy importante son los requisitos que nos van a solicitar para esta moratoria en el arrendamiento de locales. Me parece muy interesante porque el arrendatario tiene que presentar una declaración responsable, ¿no? Porque al final es el arrendatario, el arrendador tiene que fiarse de que nosotros no podemos ejercer la actividad o hemos reducido nuestra capacidad de ingresos. Entonces, el arrendatario firmará una declaración responsable, con lo cual ello le puede ocasionar a posteriori, si los datos son falsos, daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Entonces, el arrendador podrá optar por pedirle los libros contables, ¿de acuerdo? ¿Vale? El arrendador podrá solicitarnos nuestros libros contables para comprobar si eso es cierto, si estamos contando que han bajado nuestras ventas y eso es absolutamente cierto. Pensemos en negocios que sí que están abiertos, porque los que han procedido al cierre, pues es bastante obvio que están cerrados, pero negocios que están abiertos, imaginemos, por ejemplo, un ejemplo son las gasolineras, ¿no? Que están ahora mismo trabajando a pérdidas, desgraciadamente. Entonces, pues bueno, pues tendrán que presentar un comercio, etcétera, un comercio de alimentación, tendrá que presentar su documentación para que el arrendador, ¿no?, pueda justificar que realmente esto es cierto. Bueno, estas son un poco más o menos las medidas en cuanto a los alquileres, protegiendo al arrendador, ¿vale?, a través de esa fianza que ya existía y que es un dinero que estaba ahí depositado y que si no ahora mismo no podrán usar ni unos ni otros, por lo tanto podemos rescatar esa fianza, ¿de acuerdo? Y por supuesto podéis negociar cualquier otra situación que no esté prevista, pero bueno, el Estado nos ha dado unas líneas sobre las que podemos trabajar e intentar evitar que tanto arrendadores como arrendatarios pequeños no sufran excesivamente esta situación. Muchas gracias. Bueno, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta como arrendadores en la moratoria del pago de los alquileres, del arrendamiento de nuestros alquileres, es una moratoria significa un aplazamiento en el pago, con lo cual la renta sigue siendo exigible. Lo que va a suceder es lo que comentábamos, el arrendador podrá rescatar la fianza y, ¿vale?, la rescatará de la cámara de la propiedad y el arrendatario tendrá que ingresarla a lo largo del próximo año. Desde el momento en el que firme el acuerdo tendrá un año para ingresar esa fianza. Vale, perfecto. Pero el arrendador, ¿vale?, los plazos todo el tema tributario se mantiene exactamente igual. Es decir, el arrendador tendrá que ingresar el IVA, tendrá todo el tema tributario de la factura, ¿de acuerdo? Para una parte y la otra, las retenciones, el IVA, se mantienen, con lo cual las obligaciones tributarias se mantienen, aunque el pago, digamos, se aplace, ¿de acuerdo? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Los impuestos, la factura se emitirá exactamente igual, entiendo que tiene que ser así, puesto que el arrendador rescata esa fianza y un pago se hará con cargo a esa fianza y otra parte del pago puede ser perfectamente un pago que realice el arrendatario, ¿de acuerdo? Pero los plazos fiscales, etcétera, y el importe de la factura sigue siendo el mismo, a no ser que las partes acuerden otra cuestión distinta. Pero en un principio lo que nos dice la legislación, el Real Decreto, entiendo yo, que es esto. Muchísimas gracias.